haciendo de nuevo esta grabación. El páncreas normal es importante, ustedes ya habían visto en histología y en anatomía cómo se constituía el páncreas normal. Recuerden que el páncreas normal es un órgano, es una glándula mixta, endocrina y exocrina, que mide más o menos entre 10 y 15 centímetros de longitud y puede pesar entre 60 o 70 y 150 gramos. Su ubicación es transversalmente en el abdomen superior y generalmente está, digamos, ubicada cerca de los sacos epiploicos y el estómago. La porción anterior está cubierta por el peritoneo. La exploración física, es decir, el examen físico del páncreas es difícil por su posición anatómica. Tiene tres regiones básicas que ustedes también ya las habían visto: la cabeza, un cuello muy corto, y la cola. El cuello también algunas veces está el cuello muy pequeño y está el cuerpo en realidad pancreático y la cola. Entonces, en general, una arteria de la cabeza, el cuerpo y la cola pancreática. El desarrollo del páncreas empieza más o menos en la semana cuarta de gestación y el sistema de conductos, del cual sale el conducto pancreático principal, más o menos empieza hacia la séptima semana de la edad embrionaria. En la imagen que ustedes pueden ver ahí, en la imagen superior, se encuentra el páncreas de manera normal. Recuerden que es un órgano sólido. En la parte de abajo, en la imagen histológica, encontramos el páncreas con sus islotes pancreáticos, y en la imagen de rayos X de una tomografía, ustedes pueden ver también la morfología del páncreas, que la pueden más o menos correlacionar con la imagen macroscópica. Vamos a empezar hablando de las alteraciones o malformaciones congénitas que pueden afectar al páncreas. Hay muchas variaciones anatómicas de los órganos o tejidos y el páncreas pues no se escapa a ellas, pero encontramos algunas alteraciones congénitas importantes. Entre estas está el páncreas anular. Recuerden que cuando hablamos de anular generalmente estamos hablando en forma de anillo. En este caso, básicamente la cabeza del páncreas se encuentra rodeando parcial o totalmente la segunda porción del duodeno, como ustedes pueden ver ahí. Hace una forma de anillo, la rodea, y esto puede generar un fenómeno obstructivo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que algunos de estos pacientes con páncreas anular pueden tener también atresia duodenal. La mayoría de los pacientes que tienen páncreas anular no presentan síntomas hasta que son adultos mayores, hasta los 60 o 70 años de edad. Y en algunos de estos pacientes, que tienen páncreas anular, no necesariamente los ancianos, sino en algunos pacientes con páncreas anular, hay alteraciones o cromosomopatías importantes, como por ejemplo la trisomía 21 o algunas otras malformaciones congénitas. El páncreas ectópico, es decir, un desarrollo de tejido pancreático por fuera del páncreas, generalmente se ubica en el duodeno, en el estómago y en el yeyuno. Esto es un hallazgo en general incidental, casi no se puede ver, o sea, lo encuentra uno por casualidad y se puede encontrar hasta en un 2% de las autopsias. Este tejido heterotópico o ectópico puede tener todos los elementos normales del páncreas, algunas veces tiene solamente los conductos y en general pues digamos que en ese tejido heterotópico o ectópico, que puede ser funcional, puede haber también otras lesiones como inflamatorias o tumorales. El páncreas divisum o dividido es la malformación congénita más frecuente que puede tener el páncreas. En general, básicamente es un defecto en el que los conductos pancreáticos embrionarios tienen una dificultad o incapacidad para fusionarse. Y esto produce entonces que haya dos sistemas de conductos separados, cada uno drena hacia el duodeno de manera independiente. Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen de la izquierda, donde está el páncreas divisum, la porción dorsal y la porción ventral. En la imagen de la derecha ven cómo es el páncreas de manera normal, que puede tener algunas variantes anatómicas, como por ejemplo un ducto pancreático accesorio, que es el que tiene la flechita en el primer dibujo, o ese ducto pancreático accesorio se vuelve muy chiquitico, involuciona, o francamente separados
el conducto dorsal del conducto ventral. Recuerden que esto es importante porque algunos pacientes, digamos, por este drenaje no convencional que puede tener, estos pacientes algunas veces pueden hacer pancreatitis crónica. Habíamos hablado en algún momento de la fibrosis quística, y la fibrosis quística pues es una patología que ustedes habían quedado de repasar en otros temas. Hablamos de ella en tracto respiratorio superior, hablamos de ella un poquito en el tracto respiratorio inferior también. Habíamos hablado de las enfermedades ciliares y habíamos hablado un poco de la fibrosis quística. Ustedes saben que la fibrosis quística es una enfermedad genética de tipo congénita de tipo genético, en el cual hay una alteración a nivel del cromosoma 7. Y recordemos que en esta, como ustedes ya habían revisado la enfermedad, esto solamente recuerdo o repaso más bien, hay un tipo hay una serie de alteraciones que hacen que el moco que va por esos conductos y por muchos otros del cuerpo es un moco de características diferentes. Es un moco que lo que hace es moldearse, es un moco grueso que ocupa los conductos, en este caso los conductos pancreáticos, y si ustedes ven las imágenes, este cambio en el páncreas puede producir una dilatación marcada de los ductos, una fibrosis, que es lo que se ve en rosado en la periferia, y unos tapones de moco, que es lo que ven ustedes redondo en las luces. Esos tapones de moco cada vez se van llenando más y más de moco, dilatan y además se produce una respuesta inflamatoria y una fibrosis marcada, y la consecuencia va a ser que el páncreas se reemplaza, los tejidos pancreáticos se reemplazan por fibrosis, y esto produce pues una falla del órgano porque se reemplaza, ya hemos dicho, por tejido fibrótico, por cicatrices que no debería tener. Si bien la fibrosis quística no forma parte de una malformación congénita del páncreas, pues la fibrosis quística afecta directamente al páncreas y ustedes también lo van a poder repasar. Ustedes ven que hay un cambio como el que vimos previamente, con una dilatación quística marcada y pérdida de los elementos usuales del páncreas, y vemos también que hay un cambio en el que este páncreas se empieza a reemplazar por un tejido graso, y también hay unos pequeños remanentes de conductos y un infiltrado inflamatorio, que son esos grupos más oscuros de células mononucleares que ustedes ven en la imagen intermedia. En la imagen de abajo, con hematoxilina y eosina, ustedes ven que de ese páncreas normal que habíamos visto en las primeras imágenes, quedan muy escasos ductos pequeños y otros ductos que se dilatan de una manera muy severa, pero básicamente la lectura de esto, ustedes ven los tapones de un moco espeso, la dilatación, y se ve además esa fibrosis que le produce al órgano con un reemplazo del órgano por un tejido que no es, o bien sea grasa o bien sea fibrosis, y básicamente el problema es que no hay tejido pancreático para funcionar. Estas son unas películas que ustedes pueden ver también durante este tiempo de estar resguardados en casa cuando las actividades académicas y familiares lo permitan. Pasamos ahora a hablar de la pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda encontramos básicamente que en general el problema es una respuesta anormal por las enzimas o a las enzimas pancreáticas. Básicamente, lo que sucede con la pancreatitis aguda es que es una entidad que puede ser reversible, depende de la causa. Es un proceso inflamatorio agudo, como habíamos comentado, que tiene múltiples causas, pero que muchas veces puede sobreinfectarse también. En general, la pancreatitis aguda tiene un inicio súbito, es un inicio rápido, y tiene, digamos, una presentación clínica variable y una gravedad también de la pancreatitis variable. Algunos pacientes tienen unos cuadros autolimitados ligeras de inflamación aguda y edema, y otros pacientes incluso pueden tener pancreatitis hemorrágica, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que puede producir episodios de choque. Otra complicación de la pancreatitis aguda es que los episodios repetidos pueden llevar a pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda algunas veces, digamos que está
puede tener un origen también genético, vamos a hablar ahorita de él, puede tener también cambios o predisposiciones por lesiones vasculares. Dentro de las causas de pancreatitis aguda, digamos que una causa muy frecuente es la tóxica, generalmente causada por el alcohol o en pacientes con alcoholismo marcado pueden desarrollar pancreatitis aguda e incluso pancreatitis aguda a repetición. Y los cálculos biliares también pueden producir pancreatitis aguda. Los pacientes que tienen cálculos biliares tienen un riesgo 25 veces mayor que el resto de los pacientes de hacer cuadros de pancreatitis aguda. Y hasta un 35 a 60% de los pacientes con cálculos biliares pueden desarrollarla. Aquí encontramos principalmente cuál es el problema de la pancreatitis aguda. Y ustedes ven en la parte de abajo de la imagen que el problema es una activación de enzimas, como les digo, es una activación un poco anómala o exagerada que deben hacer de acuerdo a la causa. Puede tener causas varias. Por ejemplo, si hay obstrucción de los ductos, como en la primera imagen, ustedes ven que la obstrucción de los ductos en general puede ser básicamente por colelitiasis, puede haber algunas concreciones o como unos grumos de material biliar, que esto se ve mucho más en los pacientes con alcoholismo. Esto produce edema del intersticio, alteración del flujo sanguíneo, isquemia y básicamente la lesión principal que uno puede ver es lesión de las células acinares. Eso es importante, en la pancreatitis aguda siempre se lesiona la célula acinar. Por ejemplo, hay otras etiologías de la pancreatitis aguda que producen directamente lesión acinar, no obstrucción, sino lesión acinar directa. Ejemplo, el alcoholismo, algunos medicamentos, la isquemia, algunos virus, como por ejemplo el virus de la parotiditis. La hipercalcemia puede producir también un daño directo hacia la célula acinar. Y esto me lleva a lo mismo, la célula acinar se daña, se sobreexpresan o hay una sobrerespuesta de las enzimas pancreáticas. Y hay también alteraciones en el transporte intracelular, como por ejemplo por el alcohol. Fíjense que el alcohol tiene dos mecanismos por el cual puede producir pancreatitis aguda, la obstrucción de los ductos biliares y básicamente es que se liberan unas proenzimas hacia los compartimentos lisosomales. Eso hace que de manera intracelular haya activación de las enzimas y eso nos va a llevar también a un daño celular acinar. Entonces lo importante de esto es que ustedes pueden ver que el daño acinar y las enzimas activadas que necesitan hacer o que hacen una respuesta anómala producen los daños o el daño que tiene la pancreatitis aguda. Entonces hay edema del intersticio, inflamación, proteólisis, necrosis grasa, que es un tipo de necrosis que se hace en el páncreas, pueden dañarse los vasos sanguíneos y producir hemorragia. Entonces, básicamente estas son las vías propuestas: obstrucción del ducto con lesión básicamente a ese nivel, daño de las células acinares o incluso daño intracelular del transporte enzimático causado por algo. Cualquiera de estas causas me lleva a daño de la célula acinar, a activación de las enzimas pancreáticas y a una respuesta llamada pancreatitis aguda. Esta es una de los tipos de necrosis que se pueden producir en la pancreatitis aguda, que es la necrosis grasa, es decir, que el tejido se necrosa y se reemplaza o se forma tejido graso. Ustedes ven ahí en el cuadrito del lado es simplemente conceptos básicos que ya comentamos, entre los cuales están, por ejemplo, algunas alteraciones genéticas que pueden producirme o predisponer a la pancreatitis aguda. Causas, también esto es repaso: metabólicas, genéticas, mecánicas, donde está principalmente la iatrogenia o las obstructivas, vasculares, por ejemplo, pacientes que tienen choque o que tienen tromboembolia, que tienen vasculitis, infecciosas, como por ejemplo las virales, metabólicas ya vimos, la hipercalcemia, el alcoholismo o algunos agentes que se puedan metabolizar por esa vía. Esto es para repaso de lo que ya mencionamos verbalmente. La pancreatitis crónica básicamente está causada porque hay una destrucción progresiva del parénquima
se reemplaza por fibrosis, pero esto es secundario a unos fenómenos inflamatorios agudos a repetición. Entonces ahí está traducido: fibrosis, ¿de quién? Del intersticio, atrofia del contenido pancreático, se pierden los elementos histológicos normales, los asignos principalmente, perdón, se dilatan los conductos pancreáticos como los vimos en las imágenes. ¿Quiénes tienen más pancreatitis crónica? Perdón, generalmente los adultos de edad media. En estos adultos o en estos pacientes, generalmente la principal causa es el alcoholismo. El 80% de los pacientes con pancreatitis crónica tienen el alcoholismo como un antecedente importante. Pero hay otras causas importantes, como por ejemplo la pancreatitis aguda a repetición, que también la habíamos mencionado. Algunas veces la obstrucción crónica de los conductos pancreáticos también nos puede llevar a esto. Pacientes que tienen pancreatitis de tipo autoinmune generalmente tienen inflamación crónica persistente. En la pancreatitis crónica, entonces, ustedes pueden ver en la imagen histológica apenas unos sobrevivientes de los elementos epiteliales pancreáticos. Ven una fibrosis importante, que es todo lo que se ve en rosado, y una respuesta inflamatoria crónica que está acompañando a ese cambio de generación. Están también los derrames pleurales como una complicación importante de la pancreatitis crónica. Cuando hablamos de la pancreatitis aguda, hablamos de la pancreatitis hemorrágica. En general, la pancreatitis hemorrágica acompaña más la pancreatitis aguda. Inicia como un páncreas edematoso e hiperémico, es decir, rojizo, y después empieza a aparecer un tejido hemorrágico, que es un tejido hemorrágico como muy débil, como fácil de destruir. Algunas veces esos foquitos pequeños hemorrágicos aumentan de tamaño, cogen casi prácticamente que todo el páncreas y pueden producir incluso un hematoma retroperitoneal. En ese hematoma retroperitoneal, disculpen jóvenes el sonido, bueno. Entonces les decía que esto se puede convertir en un gran hematoma retroperitoneal, y en ese hematoma sería muy difícil incluso reconocer el páncreas. La razón es que ese páncreas se puede hacer una necrosis de tipo graso básicamente. Entonces esta es la imagen de una pancreatitis hemorrágica, con una hemorragia siempre extensa en una porción pancreática. Y en la porción o en la parte más tardía de esa evolución se puede encontrar la necrosis grasa. Cuando hablamos de los quistes pancreáticos, hay quistes pancreáticos verdaderos y pseudoquistes. Recuerden que un quiste es una cavidad revestida por un epitelio. Hay quistes verdaderos, generalmente, que son no neoplásicos pancreáticos, que se pueden generar algunas veces por alguna alteración en el desarrollo de los conductos pancreáticos. En este caso podrían estar asociados a otras malformaciones, es decir, cuando hablaríamos de esos quistes congénitos sindromáticos. Y otras veces simplemente los quistes aparecen porque sí, pero no están asociados a nada. Pueden ser generalmente uniloculares, por lo general miden hasta 5 centímetros y pueden alojar contenido de los ductos pancreáticos. Los pseudoquistes, por el contrario, les comenté a ustedes que los pseudoquistes no son verdaderos quistes. Los pseudoquistes son unas cavidades quísticas que casi siempre se ubican en la cabeza pancreática y pueden tener en general contenido necrohemorrágico con abundantes enzimas en su interior. Pueden ser secundarios a pancreatitis o secundarios a trauma, pero no hay revestimiento epitelial acompañándolos. Imágenes de pseudoquiste pancreático son espacios o cavidades que cuando se ven al microscopio, como muestra la flecha roja, no tienen revestimiento epitelial, sino que en su interior alojan, ya saben, tejido necrótico, necrohemorrágico o tejido con alto contenido en enzimas. Otra película para que ustedes puedan ver. Cuando vamos a hablar de las neoplasias, entonces tenemos neoplasias pancreáticas agudas, neoplasias pancreáticas benignas y neoplasias pancreáticas malignas. En general,
Dentro de las neoplasias quísticos o entre las neoplasias benignas encontramos los cistadenomas pancreáticos. Estos son lesiones generalmente serosas y las lesiones serosas quísticas pancreáticas casi siempre son benignas. En este caso de esta lesión de tipo cistadenoma, casi siempre se ubican en la cola del páncreas y estas lesiones generalmente son formaciones quísticas que alojan material rico en glucógeno. El cambio que tiene el páncreas es el que ustedes ven macro y microscópicamente, unas dilataciones quísticas de tamaño variable, con un centro estrellado de aspecto fibroso, y en la imagen histológica ustedes ven unas dilataciones o unos orificios de distinto tamaño que ya mencionamos generalmente que son lo que pueden tener en su interior. Esta lesión de tipo cistadenoma corresponde más o menos al 25% de las neoplasias quísticas del páncreas. Se encuentran más en mujeres que en hombres y generalmente la relación es 2:1 o 3:1 incluso, y son más frecuentes en mujeres en la sexta a séptima década de la vida y su comportamiento en general es benigno. Están también las neoplasias quísticas mucinosas pancreáticas, miren que también son quísticas. Estas se presentan con mayor frecuencia en la cola del páncreas, en general están en mujeres de edad media, pueden ser uniloculares o multiloculares, esta imagen que estamos viendo es multilocular, pueden tener más o menos hasta 10 o 12 centímetros de diámetro, no tienen comunicación con los conductos pancreáticos, esto es importante, y como les digo, generalmente están en la cola del páncreas, aunque también pueden estar en el cuerpo. Es importante que estas lesiones quísticas mucinosas del páncreas, se dice o hay teorías donde dicen que entre más mucoproducción tengan los quistes, hay un riesgo un poco mayor de desarrollar un carcinoma. En general, lo que sucede es que estas neoplasias pueden tener diferentes grados de displasia epitelial y hacer la vía de displasia carcinoma. El comportamiento clínico de esto en general es bueno si son lesiones que puedan ser extirpados completamente, es decir, resecadas completamente. Otra lesión importante es la neoplasia papilar intraductal. Esas neoplasias papilares intraductales del páncreas generalmente se encuentran en conductos pancreáticos de mayor calibre. Se encuentran más en hombres que en mujeres, es la primera neoplasia pancreática que se ve más en los hombres que en las mujeres. Se encuentra más en la cabeza del páncreas, aunque hasta el 20% de ellos pueden estar ubicados en la cabeza y en otras partes. Tienen alteraciones genéticas importantes. Recuerden que estas alteraciones genéticas que se describen con tanta intensidad son importantes por el diagnóstico y muchas veces por el tratamiento. Se han encontrado asociaciones con mutaciones del KRAS y del GNAS. Esta es una imagen histológica de un páncreas normal. Vimos una al principio de la presentación con un carcinoma pancreático en el cual ustedes ven una alteración de la arquitectura pancreática con unos ductos desordenados, con una alteración de la morfología que histológica y citológicamente tienen características de malignidad. Estas son imágenes para que ustedes vean una lesión pancreática. Recuerden el estrecho contacto del páncreas con el duodeno, es una lesión blanquecina engrosada, la de la izquierda, mide más o menos 3 centímetros a 4 centímetros de diámetro en la porción más evidente. Miren aquí, es una imagen similar, una lesión blanquecina endurada de aspecto infiltrante en el páncreas, íntimamente relacionada con el duodeno. Y entonces en estos casos estaríamos hablando de carcinomas pancreáticos. Esas dos imágenes previas que vimos son carcinomas pancreáticos o adenocarcinoma también. En general, casi todos los tumores pancreáticos de los adultos son adenocarcinomas de tipo ductal infiltrante. Esta es la neoplasia más frecuente en estos pacientes. Tienen varias características importantes y es que tienen una baja sobrevida. El pronóstico es muy malo. La sobrevida a 5 años es menor del 5%, incluso en pacientes que hayan recibido tratamiento. La mayoría de estos carcinomas pancreáticos están en la cabeza del páncreas, más o menos el 60% están en nuestra localización.
Ustedes ven ahí en la segunda imagen que tiene un fondo negro, una T que significa tumor, y en la imagen de abajo ustedes ven los cambios histológicos que tiene ese carcinoma. En general, estos pacientes se diagnostican en etapas tardías de la vida, pacientes por encima de los antes 70, 80 años, ahora encontramos pacientes incluso mayores de 60 años en adelante. Puede tener una preponderancia un poco más en los hombres, en los pacientes más jóvenes en general. O sea, entre los pacientes más jóvenes probablemente son hombres. Hay alteraciones genéticas que ustedes ven ahí, hay alteraciones que se pueden encontrar de manera importante, que pueden tamizarse genéticamente. Factores de riesgo para desarrollarla: el tabaquismo, hasta un 25% de los cánceres pancreáticos se atribuyen o tienen relación con el tabaquismo, pacientes con obesidad o índice de masa corporal elevado, pacientes que tengan diabetes mellitus, pacientes con pancreatitis crónica. A repetir, estos pacientes en general pueden hacer también cambios displásicos en algún momento, y hay también cánceres pancreáticos de tipo hereditario o familiar. El tratamiento de estos carcinomas en general es un tratamiento quirúrgico con una cirugía grande que se llama cirugía de Whipple, se escribe Whipple, y esa cirugía pues comprende una pancreatoduodenectomía y algunas veces hay incluso una necesidad de hacer una gastrectomía. Estos pacientes clínicamente pueden presentar anorexia, pérdida de peso y un dolor epigástrico o un dolor abdominal intenso que algunas veces se irradia a la espalda, lo cual puede producir algunas veces confusión. Algunos de estos pacientes tienen un cuadro clínico un poco menos florido y generalmente depende de la localización del carcinoma pancreático. En general, pues estas son lesiones, como ustedes vieron, lesiones de muy mal pronóstico, lesiones que generalmente son de diagnóstico tardío, y es importante también que estos pacientes pues hacen la ictericia como una manifestación clínica muy importante, y básicamente se refiere al fenómeno o es secundaria al fenómeno obstructivo que se produce. Esto es una tablita que nos muestra características generales de los tumores pancreáticos. Están los tumores llamados sólidos, donde están los adenocarcinomas de los distintos tipos que ustedes vean, los tumores quísticos, entre los cuales están los tumores intraductales, están otro tipo de tumores como tumores sólidos pseudopapilares, y está básicamente el pronóstico que ellos puedan tener. Esta también es una imagen en la que muestran indicaciones de biopsia pancreáticas. En general, cualquier masa en el páncreas, sólida o quística, generalmente puede ser susceptible o debe ser susceptible de hacer por lo menos un estudio radiológico e imagenológico. El pancreatoblastoma es un tumor que en general yo les había dicho a ustedes, o siempre les he dicho, que todos los tumores que estén acompañados por el término blastoma en general se refieren a tumores de la infancia. El pancreatoblastoma es un tumor que se presenta principalmente en niños entre 1 y 15 años. Puede estar asociado al síndrome de Beckwith-Wiedemann, que está en la guía que les pasé. Ustedes revisen de manera corta qué es esto. Y estos pacientes en general pueden tener hasta un tercio de ellos, pueden hacer metástasis, algunas veces al hígado o a los ganglios linfáticos, y las metástasis, como en todos los tumores, pueden generar mal pronóstico. Sin embargo, el pancreatoblastoma es de los tumores malignos del páncreas con mejor pronóstico. Básicamente, en algunos casos, cuando la enfermedad está localizada y no hay enfermedad metastásica, se hace resección quirúrgica como conducta única, y en algunos casos es necesario hacer quimioterapia. Básicamente se diagnostica porque hay islotes de células escamosas y células acinares. Eso no lo ve uno normalmente en el páncreas habitual. Recuerden que es una neoplasia pancreática que en general tiene buen pronóstico, que puede estar asociada a síndromes o puede ser una lesión aislada. Hay también algunos factores que predisponen a desarrollar cáncer pancreático, y en otras
clases les he hablado de los síndromes de predisposición al cáncer. Aquí solamente los pongo para que ustedes los vean, pero es para que ustedes vean el riesgo que ellos pueden dar de cáncer pancreático. Generalmente lo pueden encontrar ahí. El síndrome de Peutz-Jeghers, que ustedes ya lo habían repasado, puede aumentar el riesgo de desarrollar carcinomas de páncreas, miren, hasta en un 60%. Las pancreatitis hereditarias, que tienen esos genes implicados también. Y otras alteraciones familiares de cáncer que están en menor medida puestas ahí. Para terminar, esto es simplemente, qué pena la imagen, pero es una imagen viejita que tenía y no encontré una mejor. Más o menos una clasificación gruesa de los tumores para que ustedes todo esto lo puedan repasar más fácil. Dentro de los tumores benignos en general están, de los que vimos hoy, el cistadenoma seroso, el cistadenoma mucinoso, las lesiones intraductales papilares de tipo adenoma, puede haber incluso teratomas maduros allí, pero esto es exótico. Hay otros tumores inciertos, ¿se acuerdan del tumor mucinoso? Que decíamos que a mayor cantidad de moco, más posibilidad de displasia y más posibilidad de tumor. Los tumores sólidos pseudopapilares, es decir, es otro tipo de tumor. Quiero que le den una leidita en su libro, es unos párrafos muy chiquitos. Y tumores malignos, de los cuales el más importante, porque acuérdense que siempre les hablo que los tumores tienen unas subclasificaciones muy grandes. Que ustedes se lleven el adenocarcinoma pancreático como un tumor maligno, que ustedes recordarán que los dijimos, hasta el 85% de los tumores malignos pancreáticos de los adultos son este tipo de adenocarcinomas. Encontramos también carcinomas derivados de las lesiones mucinosas. Encontramos también el pancreatoblastoma, que es un tumor de tipo pediátrico. Esto es, digamos,